Hola, buenas noches, les habla su profesor Isaac Piña y hoy vamos a hablar sobre números reales, parte 1. Los temas a abordar principalmente son introducción a los números reales, historia y definición de los números reales, y vamos a ver operaciones elementales y propiedades a aplicar, así como ejemplos y resolución de ejercicios de cada tipo de operación presente en el conjunto real. Vamos a contextualizarnos. En la clase a impartir vamos a hablar sobre el acercamiento a la evolución histórica de los números reales, definición y denotación concreta de los números reales, operaciones y propiedades que podemos realizar y abarcar con dicha categoría o conjunto de números, y veremos ejemplos resueltos de cada operación a realizar. La evolución histórica de los números reales, en primer lugar, estuvo constituida por la necesidad de contar seres o elementos que nos rodearan. El segundo punto fue la necesidad de predeterminar una secuencia de símbolos, lo cual en la actualidad se conoce como número. Lo tercero viene dado por la primera serie de números denominada números naturales. Lo cuarto es la creación y desarrollo del comercio, donde fue necesario introducir un nuevo tipo de número, que era el número negativo, dando lugar entonces a el quinto punto, donde se denota los números enteros, que son los números naturales, los números negativos y el cero, aunque existe una controversia realmente, pues se puede estimar que el cero también podría pertenecer al conjunto natural. Sin embargo, no entraremos en ese debate el día de hoy. El sexto punto es que era necesario representar cantidades que no estaban completas, entonces se creó la representación de los números racionales. Y por último, para efectos de este tema, tenemos el séptimo punto, que es el avance en las matemáticas, que trajo consigo un nuevo dilema: la aparición de números decimales infinitos no periódicos, tales como pi y el número de Euler. Veamos ahora una definición de números reales. Los números reales son todos los números racionales e irracionales, recordando que los números racionales son los números que podemos expresar en forma de fracción y los irracionales son los que no podemos representar mediante fracciones. Por ende, pueden ser también positivos o negativos y se designan con el símbolo R. Todos los números naturales, los decimales y las fracciones entran en esta categoría. En consecuencia, el conjunto de los números reales engloba a los números naturales, a los números enteros, a los números irracionales y a los números racionales. Se tienen los números naturales, enteros, racionales y números irracionales. Los naturales son todos los números que permiten contar. Existe una controversia. Acá podría perfectamente colocarse el cero como parte del conjunto natural y luego se toman los enteros como la colección de los números naturales con el cero y los negativos. Se tienen los números racionales, que son cualquier número que se pueda representar como fracción sin considerar aquellos que pueden presentar un cero en el denominador, pues esto constituye una indeterminación para efectos del tema. También tenemos números irracionales que no se pueden representar como fracciones y tenemos ejemplos. Por ejemplo, los números naturales podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los números enteros pueden ser menos 3, menos 15, menos 16, 0, 95, entre otros. Los números racionales, por ejemplo, pueden ser 1/2, 5 cuartos, 12 sextos, y los números irracionales pueden estar constituidos por el número de Euler, pi, raíz cuadrada de 2, entre otros. Vamos a ver las operaciones y propiedades de números reales. La primera operación es la adición o suma. Presenta las propiedades de conmutatividad, asociatividad y el elemento neutro. La adición o suma consiste en añadir dos o más cantidades dadas, conocidas como sumandos, con el propósito de obtener un resultado, conocido como suma. Esa operación se expresa de la siguiente manera: a más b es igual a s, donde a y b son los sumandos. El más es el símbolo de suma y la s es el resultado de la suma. Si vamos a sumar fracciones, hay que recordar que los denominadores pueden ser iguales o diferentes. Si son iguales, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Si son diferentes, hay que buscar una fracción equivalente empleando el mínimo común múltiplo de los denominadores para efectuar la suma. La propiedad de conmutatividad indica que el orden de los sumandos no altera la suma, entonces a más b es igual a b más a. Por ejemplo, 5 más 2 es igual a 2 más 5. Ambos resultados darán 7. La asociatividad. Bueno, esta permite saber que la suma es independiente de cómo se agrupan los sumandos. Por ejemplo, a más b más c es igual a más b más c. El elemento neutro indica que existe un número único, tal que al ser sumado con otro valor, llamémoslo a, el resultado va a ser igual al valor original, que es a. Para el caso de la adición, el número que define el elemento neutro es el 0. A más 0 va a ser igual a 1 más 0, va a ser igual a 1. 5 más 0 es igual a 5. Como ese elemento no altera el elemento original, se le conoce como elemento neutro. Veamos ahora un ejemplo de adición o suma. Resolver la siguiente expresión numérica: 5 medios más 4 tercios más 1 medio más 2 quintos. Los elementos que presentan el mismo denominador se suman y nos da 6 medios. 6 medios se simplifica
como 3 y tenemos una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces, se descomponen los denominadores y se calcula el mínimo común múltiplo, que es 15. Luego se encuentra la fracción equivalente, dividiendo 15 entre los denominadores y multiplicando respectivamente por el numerador. El resultado dará entonces 71 quinceavos. Veamos ahora la sustracción o resta de números reales. En este caso, la operación consiste en extraer una cierta cantidad, conocida como sustraendo, a otra cantidad denominada minuendo, para obtener un resultado, conocido como resta o diferencia. Esta operación la representamos de la siguiente forma: a menos b, donde a es el minuendo y b es el sustraendo, y d finalmente será la diferencia. Por ejemplo, 3 cuartos menos 6 séptimos. En este caso, como presentan denominadores diferentes, se calcula el mínimo común múltiplo y se obtiene la fracción equivalente, cuyo resultado será menos 3/28. Veamos ahora la multiplicación o producto, la cual presenta propiedades de conmutatividad, asociatividad, elemento nulo o neutro, elemento inverso y propiedad distributiva. En este caso será importante distinguir entre el elemento nulo y el elemento neutro. Hablemos ahora de multiplicación o producto. En este caso, se habla de que el producto es una suma consecutiva de un número llamado multiplicando tantas veces como lo indica el segundo número, que es el multiplicador, con el propósito de obtener un número, que es el producto. La operación se expresa de la siguiente forma: a por b y el resultado es p. A en este caso es el multiplicando, b es el multiplicador y p es el producto. Por conmutatividad, los roles de a y b podrían intercambiarse perfectamente. Veamos ahora las propiedades de la multiplicación o producto, por ejemplo la conmutatividad, lo cual indica que el orden de los factores no altera el producto. A por b es igual a b por a. Asociatividad indica que el producto es independiente de cómo agrupemos los factores. A por b por c es igual a por b por c. El elemento nulo indica que existe un número único, tal que al multiplicarlo por otro valor a, el resultado va a ser nulo o 0. En la multiplicación ese elemento es el 0. A por 0 es igual a 0. También existe el elemento neutro, que indica que existe un número único, tal que al ser multiplicado por otro valor, llamémoslo a, el resultado mantiene el valor de a. Por ejemplo, a por 1 es igual a a, 5 por 1 es igual a 5, 10 por 1 es igual a 10. Y tenemos el elemento inverso, el cual indica que existe un número tal que al ser multiplicado por otro valor a, da como resultado 1. Es decir, a por b es igual a 1, donde b es el inverso de a. Y finalmente tenemos la propiedad distributiva, la cual nos indica que el producto de una suma es la suma de los productos. Es decir, a por b más c es igual a por b más a por c. Veamos el ejemplo de multiplicación. En una multiplicación lo que se hace es multiplicar respectivamente, valga la redundancia, a los numeradores y a los denominadores. En este caso sería 2 por 5 por 4, el numerador, da 14, y 3 por 7 por 1, el denominador, lo cual nos da 21. Por lo tanto, la fracción que resultará será 40/21. Veamos finalmente de las operaciones elementales a la división. La división es una operación que nos permite separar un número denominado numerador o dividendo en tantas partes como lo indica el segundo número denominado divisor o denominador, con el propósito de obtener un resultado. La operación se describe de la manera que se indica: a entre b es igual a p. A es el numerador, b es el denominador y p es la división. Es importante tener en cuenta que al dividir números fraccionarios podemos aplicar dos técnicas: la doble C o el producto en cruz. Un ejemplo de división puede ser 21 doceavos entre 14 quinceavos. Se realiza el producto en cruz y se obtiene 21 por 15 en el numerador y 12 por 14 en el denominador. Simplificando, obtendremos 15 octavos. Esto ha sido todo por la ocasión de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.